Adéntrate conmigo en un abismo. Cierra los ojos por un instante, si puedes, e imagina un lugar donde la esperanza no solo era escasa, sino que estaba activamente aplastada bajo botas pesadas y chimeneas que vomitaban el polvo de lo que una vez fueron vidas. Este lugar tenía un nombre que aún hoy congela la sangre: Auschwitz. No pienses en batallas épicas ni en héroes con armaduras brillantes. Piensa en barro, en alambre de espino, en la mirada vacía de miles y miles de hombres, mujeres y niños, reducidos a números en un brazo. Piensa en el frío que se te mete en los huesos, en el hambre que te roe las entrañas, en el miedo constante, pegajoso, que te acompaña a cada instante. Esto no era una guerra, era otra cosa. Era la aniquilación industrial de la dignidad humana. Y es aquí, en este paisaje desolado, donde te pido que fijes tu atención. En medio de la desesperación más absoluta, surge una historia que se cuenta como un faro de luz, un acto de amor incondicional. La historia de un hombre que, enfrentado a la muerte de otro, dio un paso al frente y dijo: «Yo voy en su lugar». Este hombre era un sacerdote. Maximiliano Kolbe. La narrativa oficial, la historia que escucharás en libros y sermones, te dirá que fue un santo, un mártir de la caridad, un ejemplo sublime de altruismo. Te dirán que, al ofrecer su vida por la de un desconocido, un padre de familia condenado a morir de hambre en un búnker de castigo, realizó el acto más puro de amor que se pueda concebir. Y sí, la imagen es poderosa, casi abrumadora en su belleza moral. Un hombre intercambiando su existencia por la de otro en el corazón de la oscuridad más impenetrable. Un rayo de humanidad en el lugar donde la humanidad fue desterrada. Te lo pintarán como un triunfo del espíritu, un testimonio eterno de que, incluso en el peor de los escenarios imaginables, el amor puede florecer. Pero, detente un momento. Respira hondo el aire rancio y cargado de este lugar imaginario. Mira a tu alrededor. Ves la crueldad sin límites, la eficiencia despiadada con la que se extinguían las vidas, una tras otra. Ves el mecanismo funcionando, la maquinaria imparable de la muerte. Y ahora, hazte la pregunta que pocos se atreven a plantear en voz alta cuando hablan de Maximiliano Kolbe. Una pregunta incómoda, casi blasfema, pero que surge inevitablemente si miras más allá del halo de santidad y te enfrentas a la cruda, brutal realidad de Auschwitz. ¿Sirvió de algo? Sí, lo sé. La pregunta te choca. Te revuelve por dentro. ¿Cómo te atreves a cuestionar un acto tan noble? ¿Cómo puedes siquiera insinuar que un sacrificio así podría ser irrelevante? Piensa conmigo. Estás en un lugar donde la muerte es la norma, no la excepción. Donde miles mueren cada día por agotamiento, enfermedad, inanición, un simple golpe, una selección arbitraria. La vida humana no valía prácticamente nada. Era un número, una estadística en los macabros registros del Reich. Entonces, un hombre, uno solo, da un paso al frente para salvar a otro hombre, uno solo. En un mar de decenas de miles de víctimas, en una fábrica diseñada para producir cadáveres a escala industrial. Es como si, en medio de un tsunami que arrasa ciudades enteras, alguien se lanzara al agua para salvar a una sola persona que se ahoga. Un acto heroico, sin duda. Pero, ¿detiene el tsunami? ¿Cambia el curso de la catástrofe general? En el contexto de Auschwitz, esta es la pregunta perturbadora. El sistema estaba diseñado para matar, y lo hacía con una eficiencia aterradora. Si moría este hombre, moriría el siguiente. Si sobrevivía aquel, otro ocuparía su lugar en la fila para el horno, o moriría unos días después de una enfermedad, o sería seleccionado en la próxima criba. La muerte era casi segura para todos. Entonces, ¿qué efecto práctico tuvo realmente el sacrificio de Kolbe dentro de las frías, calculadoras paredes de Auschwitz? ¿Detuvo alguna ejecución futura? ¿Desmanteló una cámara de gas? ¿Liberó a un solo prisionero más allá del hombre que salvó temporalmente? Te han enseñado a ver esto como una victoria moral, una chispa divina en la oscuridad. Y lo es, desde una perspectiva espiritual o simbólica. Pero te estoy pidiendo que, solo por un instante, lo mires con los ojos fríos y pragmáticos de alguien que sobrevivió a Auschwitz, o de alguien que observaba el funcionamiento implacable de esa maquinaria de muerte. ¿Fue su sacrificio un desafío al sistema, o el sistema simplemente absorbió ese pequeño acto de rebelión humanitaria sin inmutarse, como el océano absorbe una gota de agua? ¿Fue una victoria contra la maldad,
o simplemente una anécdota trágica y conmovedora en medio de una carnicería a gran escala. La historia te presenta a Kolbe como un gigante moral. Y quizás lo fue. Pero no te olvides del escenario. Un escenario diseñado precisamente para hacer que cualquier acto individual parezca fútil, insignificante ante la magnitud del horror organizado. Auschwitz buscaba no solo matar cuerpos, sino aplastar el espíritu, demostrar que la humanidad, la compasión, el sacrificio, todo era inútil frente al poder absoluto y la crueldad infinita. Y en ese contexto, dar la vida por otro, no podría verse, paradójicamente, como el último y más desesperado acto de alguien que ya no veía sentido en seguir luchando por sí mismo, o como un gesto sublime que, aunque hermoso, no cambió el destino final de la inmensa mayoría. Es una idea incómoda, lo sé. Va en contra de todo lo que nos gusta creer sobre el heroísmo y el sacrificio. Nos gusta pensar que tales actos siempre tienen un impacto tangible, que siempre inclinan la balanza, aunque sea un poquito. Pero en Auschwitz, la balanza estaba trucada desde el principio y pesaba toneladas de dolor y muerte. Así que aquí estamos, tú y yo, al borde de esta historia. La historia de Maximiliano Kolbe, el sacerdote que, según la leyenda, realizó el acto de amor más grande. Pero antes de aceptar esa versión sin más, te pido que te quedes con esta pregunta incisiva, casi brutal. ¿De verdad sirvió para algo en aquel lugar? ¿Fue su sacrificio una luz que atravesó la oscuridad, o simplemente otra sombra que se desvaneció en la niebla tóxica del crematorio? Mantén esa duda contigo. Porque para entender realmente quién era Maximiliano Kolbe, y lo que significó o no significó su acto, debemos ir más allá de la superficie de la santidad y sumergirnos en la insoportable verdad del lugar donde eligió morir. Y preguntarnos, una y otra vez, si en la lógica retorcida de Auschwitz, un acto así podía tener un verdadero valor. Hemos dejado la mente vagando por ese lugar, Auschwitz, intentando comprender si un acto de bondad extrema podía tener algún significado real allí dentro, en ese torbellino de nada. La duda sigue flotando en el aire enrarecido. Pero para siquiera empezar a rozar una respuesta, necesitamos entender quién era el hombre que dio ese paso. ¿De dónde venía? ¿Qué clase de vida le había preparado para enfrentar una muerte así, por alguien completamente ajeno a su mundo? Olvida por un momento el alambre de espino y el humo. Viajemos atrás en el tiempo. Mucho antes de que existieran los campos de exterminio, en una Polonia que aún respiraba libertad, nació un niño llamado Rajmund Kolbe. Creció como cualquier otro niño de su época, pero dicen, las historias cuentan, que ya de pequeño tuvo una visión. Una visión de la Virgen María ofreciéndole dos coronas, una blanca, que significaba pureza, y una roja, que simbolizaba el martirio. Dicen que eligió ambas. Una anécdota, sí, pero que quizás, solo quizás, prefiguraba el camino singular que le esperaba. Rajmund, que más tarde tomaría el nombre de Maximiliano al unirse a los frailes franciscanos, no era un monje encerrado en sí mismo, meditando en silencio en un rincón polvoriento de un monasterio medieval. No. Este hombre era una fuerza de la naturaleza. Un intelectual brillante, sí, que estudió filosofía y teología en Roma. Un hombre de profunda fe, por supuesto, esa era la base de su ser. Pero lo que quizás no te esperas, lo que quizás te sorprenda, es que Maximiliano Kolbe era, a su manera, un pionero. Un innovador. Un visionario con los pies en la tierra y las manos llenas de tinta de imprenta. Piensa en esto, estamos a principios del siglo XX. La imprenta es un medio de comunicación de masas, pero no todos los religiosos la usaban con la audacia y la visión de futuro de Kolbe. Él creía firmemente en el poder de las palabras escritas para difundir mensajes, para llegar a la gente común, para inspirar. Y no se conformó con una pequeña revista parroquial. ¡Oh no! Fundó una publicación llamada El Caballero de la Inmaculada. Y no solo la fundó, sino que la hizo crecer. Y crecer. Y crecer. Te estoy hablando de algo que empezó modestamente y se convirtió en un fenómeno editorial para la época. Alcanzó tiradas de cientos de miles de ejemplares, incluso más de 1 millón en su apogeo. Imagina tú la logística de eso sin las tecnologías de hoy. Máquinas de imprenta, distribución, una red de colaboradores, sus propios monjes trabajando incansablemente. Esto no era solo un periódico religioso, era una operación de comunicación a gran escala, moderna, eficiente.
Pero Kolbe no se detuvo en Polonia. Su visión era global. Soñaba con llevar su mensaje, su devoción a la Virgen María, por todo el mundo. Y lo hizo. Se fue a Japón. A Japón. En 1930. Una cultura tan diferente, un idioma tan distinto. Y allí, ¿qué crees que hizo? Lo mismo. Fundó otra ciudad de la Inmaculada, otro centro de impresión. Y funcionó. También abrió una sede en la India. Este hombre, Maximiliano Kolbe, no era el cliché del sacerdote recluido. Era un organizador formidable, un emprendedor, un comunicador nato. Utilizaba las herramientas de su tiempo, pensaba a lo grande, tenía una energía contagiosa. Construyó literalmente ciudades para sus comunidades, llamadas Ciudades de la Inmaculada, la más grande en Polonia, Niepokalanów. Piensa en eso, una ciudad entera dedicada a un ideal espiritual, con sus propias imprentas, su emisora de radio, su comunidad de frailes trabajando. Un lugar de fe vibrante, bullicioso, activo. Quizás tú pensabas que era solo un cura con un acto heroico al final de su vida. Pero no. Era un líder. Un editor con visión empresarial. Un misionero con alcance global. Era un hombre que no se conformaba con la pasividad, que quería hacer cosas, que quería impactar el mundo con su fe. Un hombre que construía en lugar de replegarse. Ahora, aquí viene la parte que empieza a entrelazar su vida con la sombra que se cernía sobre Europa. Estamos hablando de la década de 1930 y principios de los 40. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? El ascenso de ideologías totalitarias. La oscuridad del nazismo expandiéndose desde Alemania y el estalinismo desde el este. Regímenes que no toleraban voces independientes, que no aceptaban lealtades superiores a la del Estado, que veían a la religión organizada como una amenaza o, en el mejor de los casos, como algo que debía ser controlado y silenciado. Maximiliano Kolbe, con su imprenta masiva, su radio, sus ciudades de la fe, su influencia sobre miles de personas, su lealtad inquebrantable a sus creencias, era, inherentemente, un problema para un régimen que quería controlar cada pensamiento y cada palabra. Aunque su mensaje fuera primariamente religioso, la simple existencia de una organización tan vasta y popular, fuera del control estatal, era inaceptable para los nazis una vez que invadieron Polonia en 1939. La guerra llegó, brutal e implacable. Polonia fue aplastada. Y con la ocupación vino la persecución. Persecución de judíos, por supuesto, ese era el objetivo principal de la locura nazi. Pero también persecución de intelectuales, de líderes sociales, de cualquier voz que pudiera inspirar resistencia o simplemente ofrecer una narrativa diferente a la del Estado. Y los sacerdotes, especialmente aquellos con influencia y plataformas de comunicación, estaban en la mira. Piensa en la ironía, en la tragedia. Un hombre que había dedicado su vida a construir, a difundir esperanza, a crear comunidades, de repente se encontraba en un mundo donde lo único que se construía eran campos de concentración, donde la esperanza era un crimen, y donde las comunidades eran desmanteladas y exterminadas. Entonces, la pregunta que te planteo ahora, la que te invito a meditar, es esta: dada la clase de hombre que era, tan activo, tan visible, tan influyente a través de sus medios, ¿era inevitable que terminara en un lugar como Auschwitz? Sus propias acciones, su inquebrantable compromiso con su fe, su negativa a callar o a comprometerse con la ideología opresora, ¿lo pusieron directamente en el camino hacia ese campo de horror? ¿Fue su llegada allí el resultado directo de ser fiel a quien era, o simplemente una crueldad aleatoria del destino? ¿Cómo llegó este hombre de fe, este constructor de ciudades espirituales, este misionero global, a ese agujero negro donde la fe parecía no tener lugar y la vida no tenía valor? Esa es la siguiente parte de la historia que tú necesitas comprender. No fue un accidente. Fue una colisión. Pero, ¿qué tan directa fue esa colisión? ¿Fue algo que él mismo, con su forma de vivir, provocó? Mantenemos la pregunta inicial sobre el valor de su sacrificio en Auschwitz, pero ahora añadimos otra capa. ¿Fue su presencia allí, y por lo tanto su eventual sacrificio, una consecuencia directa de la vida que eligió vivir antes de que el horror se desatara? Hemos contemplado la posibilidad incómoda de que el acto final de Maximiliano Kolbe, visto con ojos fríos, pudiera parecer desprovisto de un impacto tangible en el horror absoluto de Auschwitz. Y hemos empezado a entender quién era este hombre extraordinario antes de aquel lugar, este sacerdote que no se conformaba con lo pequeño,
este visionario que construía y comunicaba a gran escala. Pero la pregunta persistía: ¿cómo un hombre así acabó allí? ¿Fue su destino simplemente una bofetada aleatoria de la historia, o algo en la vida que eligió lo condujo, inevitablemente, a ese umbral? No fue un accidente. No fue simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, aunque millones de destinos en la guerra sí lo fueron. La llegada de Maximiliano Kolbe a Auschwitz fue una consecuencia directa de quien era y, crucialmente, de lo que siguió haciendo bajo la sombra de la esvástica. Piensa en la Polonia ocupada por los nazis en 1939. La nación fue borrada del mapa político, su cultura suprimida, su élite intelectual y espiritual sistemáticamente perseguida. Los nazis no solo querían conquistar tierra, querían aniquilar una identidad. Y en el corazón de la identidad polaca, la fe católica jugaba un papel central. Los sacerdotes, que a menudo eran líderes comunitarios y símbolos de resistencia pasiva, se convirtieron en objetivos. Y si eras un sacerdote con una plataforma, con una voz que llegaba a cientos de miles, con una organización independiente que funcionaba con eficiencia, bueno, te convertías en un objetivo prioritario. Maximiliano Kolbe, en su ciudad de la Inmaculada, en Niepokalanów, no cerró las puertas ni se quedó quieto. Continuó publicando su revista, aunque con precaución y adaptándose a las nuevas y peligrosas reglas. Pero incluso un mensaje religioso y aparentemente apolítico representaba una narrativa alternativa a la que el régimen quería imponer. Era un reducto de libertad de pensamiento y expresión en un mundo donde eso se había convertido en el crimen más grave. Más aún, Niepokalanów abrió sus puertas a los refugiados. Gente que huía de la persecución, incluyendo a un número de judíos. Proporcionar refugio a cualquiera que el régimen considerara enemigo o indeseable era un acto de desafío directo, cargado de un peligro inmenso. Así que, cuando el 1 de septiembre de 1941 la Gestapo llegó a Niepokalanów, no fue una sorpresa total para Kolbe. Ya lo habían arrestado brevemente antes, al inicio de la ocupación, pero lo habían liberado. Esta vez, sin embargo, la situación era diferente. La maquinaria de la represión se había perfeccionado. Los objetivos estaban claros. Un hombre con su influencia, su organización, su fe inquebrantable y sus actos de caridad hacia los perseguidos era una amenaza. La detención debió ser un contraste brutal. Imagina tú la escena: el ajetreo de la imprenta en Niepokalanów, el ritmo de la vida monástica, la oración, el trabajo, interrumpidos por la llegada de vehículos militares, uniformes oscuros, gritos en alemán, la autoridad fría y despiadada de la Gestapo. Kolbe, según los relatos, se mantuvo sereno, casi anticipándolo. Sabía el riesgo que corría al continuar su trabajo. ¿Fue esa serenidad valentía, resignación o una fe tan profunda que el miedo mundano ya no tenía cabida? Es difícil saberlo, ¿verdad? Un sacerdote poderoso, reducido a un prisionero, a otro nombre en una lista. O, más bien, a un número que le sería asignado más tarde. No lo llevaron directamente a Auschwitz. El camino al infierno rara vez es una línea recta y rápida. Primero fue a la prisión de Pawiak en Varsovia. Pawiak era notoria por su brutalidad, por las torturas, por las ejecuciones secretas. Un lugar donde las esperanzas se marchitaban rápidamente. Allí, Kolbe fue interrogado, golpeado. Intentaron quebrarlo, hacerlo renunciar a su sacerdocio, a su fe. Pero no lo lograron. Imagina tú esa resistencia, esa tenacidad bajo el dolor físico y psicológico más extremo. ¿De dónde sacaba la fuerza? Y luego, el siguiente paso en el descenso. El traslado. Los vagones de ganado. Seguramente has visto las imágenes. Vagones diseñados para animales, abarrotados de seres humanos. Sin espacio para sentarse la mayoría, sin comida, sin agua, sin ventilación, sin intimidad, sin dignidad. El hedor, el calor en verano o el frío glacial en invierno, el traqueteo monótono de las ruedas sobre las vías que te llevaban hacia un destino desconocido, pero del que ya se susurraban rumores aterradores. Siente tú el miedo que debió reinar en esos vagones. La incertidumbre, la desesperación silenciosa mientras el tren avanzaba, alejándolos de todo lo familiar, de todo lo que alguna vez conocieron como vida. Cada kilómetro era un paso más hacia lo desconocido, hacia la pérdida total de control sobre el propio destino. Y al final del camino, la llegada.
El destino final para tantos. Auschwitz. Pero Auschwitz no era solo otro campo. No era solo una prisión más grande o más dura. Era diferente. Era algo que la mente humana, incluso la de aquellos que habían sufrido horrores antes, apenas podía procesar. No era un lugar para encarcelar. No era un lugar para rehabilitar. No era siquiera un lugar para castigar en el sentido tradicional. Auschwitz era un lugar diseñado con un propósito singular y aterradoramente eficiente: la aniquilación. La aniquilación física, sí, a una escala industrial. Pero también la aniquilación de la voluntad, de la identidad, de la humanidad misma. Era un experimento a gran escala sobre hasta qué punto podías despojar a un ser humano de todo lo que lo hacía humano. Su nombre, reemplazado por un número; su ropa, reemplazada por un uniforme a rayas; su cabello, rapado; sus posesiones, confiscadas; su familia, separada, a menudo para siempre; su dignidad, aplastada en cada interacción. Era un universo pervertido donde la lógica ordinaria no se aplicaba. Donde la bondad podía ser una debilidad mortal, y la supervivencia a menudo dependía de la suerte o de la capacidad de volverte, aunque solo fuera un poco, tan despiadado como tus verdugos. Era un lugar donde la muerte no era el final trágico de una vida, sino una parte esperada y planificada del día a día. Y es en este contexto, en este ambiente tóxico de desesperación programada y deshumanización sistemática, donde la historia de Maximiliano Kolbe toma su forma definitiva. Un hombre que dedicó su vida a elevar el espíritu humano, arrojado al lugar diseñado para destruirlo por completo. Ahora que sabes cómo llegó allí, por qué fue elegido por la maquinaria nazi, la pregunta que debe resonar en ti, la que te preparará para lo que sigue, es esta: ¿qué clase de lugar era realmente Auschwitz, más allá de los números y las estadísticas? ¿Cómo era vivir, si a eso se le podía llamar vivir, en ese universo paralelo? ¿Qué nivel de horror constante, de privación total, de desesperanza absoluta, era el escenario donde un hombre hizo el sacrificio que hizo? ¿Qué tuvo ese lugar de particular que hizo que un acto así fuera a la vez casi inconcebible, y para algunos, un atisbo desesperado de algo perdido? Vamos a adentrarnos en la realidad de Auschwitz. No como historia lejana, sino intentando comprender, en la medida de lo posible, qué significaba estar allí, respirar ese aire, enfrentar esa verdad a cada segundo. Porque solo entendiendo la profundidad de ese abismo, podremos empezar a calibrar el verdadero peso, la verdadera locura, la verdadera utilidad de la elección de Maximiliano Kolbe. Hemos seguido el rastro de Maximiliano Kolbe, entendiendo quién era antes de la guerra y cómo su vida de acción y fe lo puso en el punto de mira de un régimen que no toleraba la luz independiente. Lo hemos visto emprender el terrible viaje hacia el este, hacia lo desconocido, en esos vagones destinados a bestias. Y te prometí que nos adentraríamos en la realidad de Auschwitz para comprender qué tipo de lugar era realmente, más allá de las cifras y los documentales. Prepárate, porque intentar comprender la vida o la no vida dentro de Auschwitz es asomarse a un abismo que desafía la comprensión humana. No era solo una prisión, te lo dije. Era un ecosistema pervertido, diseñado para despojarte de absolutamente todo. Desde el instante en que ponías un pie allí, ya no eras una persona. Eras despojado de tu nombre, se te asignaba un número tatuado en el brazo o cosido a tu uniforme de rayas. Eras despojado de tu ropa, de tus pertenencias, de cualquier recuerdo físico de la vida que dejabas atrás. Eras despojado de tu cabello, rapado al cero, borrando una parte fundamental de tu identidad externa. Eras, en esencia, reducido a un cuerpo. Un cuerpo que pertenecía al Reich, destinado a ser explotado hasta la extenuación y luego descartado. Imagina tu despertar cada mañana en un barracón helado o sofocante, apilado como ganado con docenas, a veces cientos, de otros cuerpos en literas duras, infestadas de piojos y chinches. El aire es denso, cargado con el hedor de miles de cuerpos sin lavar, de excrementos, de miedo. El silencio es casi tan aterrador como los gritos, interrumpido solo por toses, gemidos y el ruido constante y distante de algo que preferirías no identificar. El hambre. El hambre constante y abrasadora. La comida era una burla cruel, una sopa aguada al mediodía, un trozo minúsculo de pan negro y duro por la noche, quizás un poco de margarina rancia o mermelada aguada. No era suficiente para mantener a un niño, mucho menos a un adulto sometido a trabajos forzados brutales. El hambre se convertía en el centro de tu universo. Pensabas en comida,
soñabas con comida, hablabas de comida. Robo de comida entre prisioneros, incluso entre compañeros de barracón, no era raro. Era una lucha primal por calorías, por la supervivencia básica. El trabajo. Trabajo sin sentido, agotadores, a menudo bajo condiciones climáticas extremas. Mover piedras de un lado a otro, cavar zanjas que luego había que volver a llenar, construir edificios que servían a la propia maquinaria del campamento. El objetivo no era la productividad, sino el agotamiento. Romper tu cuerpo, romper tu espíritu. La constante amenaza de golpes, patadas, latigazos si no ibas lo suficientemente rápido o si simplemente un guardia tenía un mal día. Y la humillación constante, la sensación de ser menos que un animal de carga. Y los guardias. Las SS. Sus rostros, a menudo jóvenes, reflejando desde la indiferencia helada hasta la crueldad sádica. Tenían poder absoluto sobre tu vida. Una mirada torcida, una respuesta lenta, un paso en falso, podía significar una paliza brutal, un castigo extra o incluso la muerte inmediata de un disparo. No había justicia, no había apelación. Su voluntad era la ley, y esa voluntad a menudo era caprichosa y cruel. Y no solo los guardias. Algunos prisioneros, los capos, designados por las SS para supervisar a otros prisioneros, a menudo eran los más brutales, queriendo demostrar su lealtad y asegurar su propia, precaria supervivencia aplastando a sus compañeros. Pero quizás lo más insidioso de Auschwitz era la deshumanización sistemática. Te robaban tu nombre, te robaban tu cabello, te robaban tu ropa. Te hablaban a gritos, te trataban a patadas, te despojaban de tu dignidad en cada interacción. Te forzaban a presenciar horrores, a vivir en condiciones infrahumanas, a ver a tus compañeros morir a tu alrededor sin poder hacer nada. El objetivo era borrar la línea entre el ser humano y el animal, o incluso el objeto. Demostrarte que no valías nada, que tu vida no tenía sentido, que tu sufrimiento era invisible para el mundo exterior y sin importancia para tus verdugos. Y sobre todo, la muerte. La muerte no era un evento. Era un ambiente. Estaba en el aire que respirabas, en el humo que veías salir de las chimeneas, en los cuerpos demacrados que caían a tu lado, en las elecciones periódicas. Las elecciones. Ese momento aterrador en el que los médicos de las SS o los oficiales señalaban con un dedo hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha significaba, quizás, otro día de trabajo y miseria. Izquierda significaba el camino directo a las cámaras de gas, a ser reducido a ceniza en cuestión de horas. Esta amenaza constante, aleatoria, arbitraria, hacía imposible cualquier sensación de seguridad, cualquier planificación a largo plazo. Vivías el presente más crudo, más aterrador. Cada amanecer era una pequeña victoria contra una probabilidad abrumadora. En un lugar así, la única lógica que parecía tener sentido, la única meta razonable, era la supervivencia. Agacharse. No llamar la atención. Luchar por esa escasa ración de sopa. Evitar la mirada de un guardia. Esconder cualquier signo de debilidad, enfermedad o desafío. Cada gramo de energía, física y mental, estaba dirigido a mantenerse vivo un día más. La compasión, la empatía, el altruismo, ¿tenían algún lugar en este mundo al revés? ¿No eran, de hecho, lujos mortales que no te podías permitir si querías ver otro amanecer? El sistema de Auschwitz estaba diseñado para extinguir precisamente la capacidad de un acto como el que hizo Maximiliano Kolbe. Estaba diseñado para hacer que cada persona se centrara únicamente en sí misma, para romper los lazos de solidaridad, para demostrar que el sacrificio era inútil y la bondad una debilidad fatal. Y sin embargo, en medio de esta antihumanidad sistematizada, ocurrió. En un lugar donde la única regla no escrita era «sálvate a ti mismo a toda costa», un hombre rompió esa regla de la forma más radical posible. En un instante. La pregunta que se cierne sobre nosotros ahora, con todo el peso de la realidad de Auschwitz aplastándonos, es esta. ¿Cómo, en ese entorno, en ese caldo de cultivo de desesperación y egoísmo forzado, llegó el momento exacto en el que se presentó la oportunidad para ese sacrificio? ¿Qué evento específico, qué circunstancia particular desencadenó la secuencia de hechos que llevó a Maximiliano Kolbe a dar ese paso al frente, un paso que parecía contradecir todas las leyes no escritas de la supervivencia en el infierno? Ya conocemos al hombre, conocemos su camino hacia allí, y ahora, en parte,
Conocemos la naturaleza brutal del lugar. Pero falta el detalle crucial. El punto de inflexión. El instante preciso en el que la posibilidad de morir por otro se hizo real. ¿Cómo ocurrió eso en Auschwitz? ¿Qué fue lo que sucedió para que un hombre tuviera siquiera la oportunidad de hacer una elección tan imposible en ese lugar donde las elecciones individuales apenas existían? Hemos pasado por la puerta de entrada al infierno que era Auschwitz, tratando de entender la magnitud de la deshumanización que se imponía allí día tras día. Hemos visto cómo la vida se reducía a la lucha por una migaja de pan, cómo la dignidad era aplastada, y cómo la muerte, arbitraria y omnipresente, era la única certeza. Y te dejé con la pregunta de cómo, en un lugar así, llegó el momento preciso en el que un hombre pudo siquiera plantearse dar su vida por otro. Pues bien, ese momento llegó en medio de uno de los rituales más temidos del campamento, el recuento. Imagina tú la escena. El amanecer tiñe de gris plomizo el cielo sobre las alambradas electrificadas. Miles de prisioneros, demacrados, exhaustos, vestidos con sus uniformes a rayas sucios y desgastados, se alinean en la plaza del recuento, la Appelplatz. La disciplina es férrea, brutal. No se permite un murmullo, un movimiento innecesario. Estar de pie, inmóvil, bajo la supervisión de los guardias armados hasta los dientes y los capos crueles, ya es un castigo en sí mismo, especialmente después de noches sin dormir o días de trabajo extenuante. El recuento es una farsa macabra. Nunca es rápido. A menudo se prolonga durante horas. Los guardias cuentan y vuelven a contar. Cualquier error percibido, cualquier prisionero fuera de lugar, cualquier señal de insubordinación, se paga con golpes, con castigos colectivos. La tensión es palpable, una losa pesada que aplasta el aire. Cada minuto que pasa aumenta el miedo, la incertidumbre. Y entonces, en la mañana de ese día particular, algo va mal. Muy mal. El recuento no cuadra. Falta alguien. Un prisionero ha logrado escapar. La noticia corre como una descarga eléctrica a través de la multitud agotada. Un escape. En Auschwitz. ¿Quién podría siquiera concebirlo? ¿Y a qué precio para los que se quedan? La respuesta no tarda en llegar. El altavoz escupe una orden. Todos deben permanecer en la plaza. Sin comida, sin agua. Horas. Bajo el sol abrasador del verano o el frío cortante del invierno. Como castigo colectivo por la audacia de uno. Una táctica clásica de terror. Hacer que los prisioneros se odien entre sí, que la solidaridad sea más peligrosa que la desconfianza. Horas se convierten en un día. Los hombres caen de agotamiento, de sed. Los guardias pasan, pateando a los que desfallecen. Es una demostración de poder despiadado. Una lección. La esperanza individual es una traición a la colectividad y será castigada con una crueldad exponencial. Y después de este tormento prolongado, aparece una figura que infunde un terror aún mayor. El comandante del campamento, un hombre con el poder absoluto de la vida y la muerte, se planta frente a las filas exhaustas. Su presencia significa que el castigo colectivo de estar de pie no es suficiente. Habrá una represalia más directa, más letal. El anuncio llega, frío y sin emociones. Por cada prisionero fugado, 10 prisioneros morirán. Una vida por 10. Para infundir el pánico más profundo, para eliminar cualquier pensamiento futuro de escape, para recordarles que sus vidas no valían más que un número que podía ser restado al azar. Y comienza la selección. El comandante camina lentamente a lo largo de las filas. Sus ojos escudriñan los rostros, buscando quizás una señal de debilidad o simplemente eligiendo al azar, al capricho del momento. Cada prisionero contiene la respiración. Siente tú el latido frenético de tu propio corazón en ese instante. Ves el dedo del comandante señalando a uno, luego a otro. Cada señalización es una sentencia de muerte. 10 hombres. 10 nombres que se convertirán en ceniza. Los nombres de los elegidos son llamados, o más a menudo, son sacados a empellones de la fila. La desesperación se apodera de los seleccionados. Algunos guardan un silencio petrificado. Otros murmuran oraciones. Y entonces, uno de ellos, un hombre llamado Franciszek Gajownicek, rompe el silencio impuesto con un grito desgarrador. Un grito que no es de desafío, sino de pura, incontenible angustia. ¡Ay, mi esposa! ¡Mis pobres hijos!
No los volveré a ver. Imagina tú el sonido de ese lamento en medio de la plaza silenciosa. Un hombre, enfrentado a una muerte espantosa en un búnker de hambre, no llora por sí mismo, sino por aquellos a los que deja atrás. Su familia. Su grito encapsula el horror último de Auschwitz. No solo la pérdida de la vida, sino la destrucción de los lazos humanos, la separación forzada, el desgarro de las familias. Ese grito. Esa desesperación pura y familiar. Es en ese preciso instante, en medio de la brutalidad planificada y la desesperación generalizada, cuando la historia da un giro que parece desafiar toda la lógica de ese lugar. Porque mientras el comandante y los guardias se disponen a llevarse a los 10 hombres seleccionados, incluido František Gajounišek, con su lamento aún resonando en el aire, ocurre lo impensable. Un hombre sale de la fila. Da un paso al frente. Sin que nadie lo espere. Es Maximiliano Kolbe. Flaco, demacrado como todos los demás, pero con una extraña calma en el rostro. Se acerca al comandante. Y le habla. Le pide ocupar el lugar de František Gajounišek. El comandante, acostumbrado a la sumisión o a la resistencia inútil, debe quedar perplejo por un instante. ¿Un prisionero ofreciéndose voluntariamente a morir? ¿Por otro? En Auschwitz. La extrañeza del acto debe haber sido impactante incluso para un verdugo endurecido. Maximiliano Kolbe explica su razón, con una sencillez desarmante: soy un sacerdote católico polaco y quiero ir en lugar de ese hombre. Tiene esposa e hijos. La petición es inaudita. Contradice todas las reglas no escritas del campamento, donde la autopreservación es la única religión. Pero, por alguna razón, quizás por la aparente insignificancia de un sacerdote más o por la extraña solemnidad del momento, el comandante accede. El intercambio se realiza. Maximiliano Kolbe toma el lugar de František Gajounišek en el grupo de los condenados a morir de hambre. Y aquí es donde la historia se bifurca, y nuestra siguiente pregunta se vuelve inevitable. El sacrificio se ha realizado. El acto heroico, el paso al frente, ha ocurrido. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué le sucede al hombre cuya vida acaba de ser salvada de forma tan dramática e inesperada? ¿Cómo reacciona él en ese instante? ¿Y qué le ocurre a Maximiliano Kolbe? ¿Cuál es su destino inmediato? ¿Cómo es el camino que recorre desde la plaza del recuento hasta el lugar donde cumplirá su sentencia de muerte? ¿Cómo es el principio del fin para el sacerdote que eligió morir? Hemos sido testigos del momento, de la selección, del grito, del paso al frente. Pero el acto en sí es solo el principio de otra fase de esta trágica historia. ¿Qué ocurrió justo después? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de este intercambio de vidas? Hemos presenciado el momento imposible, el sacerdote Maximiliano Kolbe dando un paso al frente en la plaza de recuento de Auschwitz, ofreciendo su vida por la de un desconocido. Hemos visto a František Gajounišek, el hombre sentenciado, soltando ese grito desesperado por su familia. El intercambio se ha realizado, desafiando la lógica pervertida del campamento. Pero, ¿qué pasó justo después? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de ese acto inaudito, tanto para el salvado como para el que se ofreció? Para František Gajounišek, la vida recibió una prórroga inesperada y traumática. Un instante fue un hombre condenado a una muerte espantosa. Al siguiente, fue empujado de vuelta a las filas de los que, por ahora, sobrevivirían. Imagina tú el torbellino de emociones, el alivio abrumador, el shock, la incredulidad y quizás, casi de inmediato, el peso aplastante de saber que tu vida la ha pagado otro, un hombre que no conocías, un sacerdote. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo miras a los ojos a quienes no tuvieron la misma suerte? La supervivencia en Auschwitz siempre venía con su propio tipo de herida. Y la de Gajounišek estaba marcada, para siempre, por el sacrificio de Kolbe. Pero nuestro foco, por ahora, sigue a Maximiliano Kolbe. El destino de František Gajounišek se decidió en ese instante, el de Kolbe entró en su fase final. Junto a los otros 9 hombres que habían sido seleccionados, Maximiliano fue conducido desde la plaza del recuento hasta el bloque Leven, el bloque de la muerte. Un edificio infame dentro del campamento, con celdas subterráneas diseñadas específicamente para el castigo más brutal. Su destino no era una ejecución rápida, ni la cámara de gas inmediata. Era algo quizás aún más cruel, diseñado para prolongar el sufrimiento y quebrar cualquier voluntad,
el búnker de hambre. Imagínate tú descender a esas celdas oscuras y húmedas en el sótano del bloque 11. El aire es frío y viciado. No hay muebles, no hay camas, a menudo ni siquiera un simple balde para las necesidades. Solo suelo de cemento. Allí, en el silencio claustrofóbico, fueron encerrados los 10 hombres, sin una gota de agua, sin una migaja de comida. La sentencia: morir lentamente de inanición y sed. El horror no fue rápido. Fue un proceso agonizante que se extendió durante semanas. Piensa en lo que eso significa. El cuerpo, privado de todo sustento, comienza a consumirse a sí mismo. El hambre se vuelve un dolor insoportable, una tortura constante. La sed es aún peor, resecando la boca y la garganta, volviendo cada respiración difícil. La debilidad se instala, haciendo imposible moverse, incluso ponerse de pie. Los órganos empiezan a fallar. La mente puede caer en el delirio, en la confusión. Durante días, luego semanas, los guardias, o a veces los capos, bajaban para revisar a los prisioneros condenados. No por compasión, por supuesto, sino para retirar los cuerpos de los que ya habían sucumbido. Uno a uno, los 9 compañeros de Maximiliano Kolbe fueron muriendo. Sus gritos, sus gemidos, sus oraciones, si aún tenían fuerza para rezar, se iban apagando. El silencio en la celda se volvía cada vez más denso, interrumpido solo por la respiración trabajosa de los que aún vivían y el sonido de la puerta al abrirse para retirar otro cadáver. Pero en medio de ese descenso colectivo a la muerte, los relatos de los pocos que tuvieron contacto con la celda del búnker de hambre cuentan algo extraordinario. Dicen que Maximiliano Kolbe no se derrumbó en el silencio de la desesperación. A pesar del hambre, de la sed, de la debilidad extrema, se dice que Kolbe mantenía el ánimo de los demás. Se le escuchaba rezar en voz alta, guiar a los otros prisioneros en oraciones e incluso cantar himnos religiosos. Imagina tú esa escena. 9 hombres muriendo en agonía, y un 10º, igualmente condenado, usando sus últimas fuerzas no para sí mismo, sino para ofrecer consuelo, un atisbo de esperanza o significado en el horror absoluto. ¿Era esto un verdadero alivio para los que morían? ¿O en medio de la agonía física más pura, las palabras y las oraciones se volvían irrelevantes? ¿Qué sentían los otros 9 hombres? ¿Agradecimiento? ¿Irritación por el ruido? Es difícil saberlo, pero el contraste entre la brutalidad del método de ejecución y la actividad espiritual de Kolbe es, cuanto menos, desconcertante. Pasaron 2 semanas. Los 9 hombres murieron, sus cuerpos retirados. Solo quedaba uno en la celda, Maximiliano Kolbe. Sorprendentemente, aún seguía con vida, débil pero consciente. El búnker de hambre era eficiente, pero no lo suficientemente rápido para los estándares del campamento. Los nazis no podían permitirse que una celda de castigo estuviera ocupada indefinidamente. Así que, el 14 de agosto de 1941, 2 semanas después de haber entrado al búnker, los guardias y un médico de las SS descendieron de nuevo. Encontraron a Maximiliano Kolbe sentado en el suelo de la celda, rezando. Estaba demacrado, sí, pero aún vivo. La espera había terminado. No lo dejaron morir de hambre y sed como a los otros. Le administraron una inyección de ácido carbólico, un veneno, para poner fin a su vida. Fue un final rápido y químico para un proceso que había sido deliberadamente lento y cruel. Con su muerte, la celda quedó finalmente vacía. El sacrificio de Maximiliano Kolbe se había consumado. Su cuerpo, como el de millones de otros, fue llevado al crematorio y reducido a ceniza. Y aquí, después de narrar el terrible desenlace en el búnker del hambre, volvemos a la pregunta que nos ha acompañado desde el principio, pero ahora con una capa adicional de crudeza. Maximiliano Kolbe ofreció su vida, fue aceptado, entró al búnker, sufrió durante semanas y finalmente fue ejecutado. Murió. Entonces, mirando el resultado final en ese lugar diseñado para la muerte masiva e impersonal, ¿sirvió realmente su sacrificio en el contexto de Auschwitz? Sí, Franciszek Gajowniczek vivió ese día. Pero en un lugar donde la muerte era casi segura para todos, ¿cambió fundamentalmente la implacable maquinaria del campamento? Fue más que un acto individualmente noble, pero en última instancia, estadísticamente irrelevante frente a millones de vidas perdidas. Fue su muerte en el búnker, después de semanas de agonía,
una victoria espiritual o simplemente la extensión de un sufrimiento que terminaría de todos modos? ¿Qué sentido tuvo morir así, si el destino final era el mismo crematorio? La historia te dirá que fue un mártir, que su acto fue un faro de esperanza. Y quizás lo fue. Pero en la fría y terrible lógica de Auschwitz, ¿cuál fue el efecto práctico real de que un cuerpo fuera reemplazado por otro en una celda de muerte, si ambos cuerpos terminarían, más pronto que tarde, en el mismo horno? Hemos visto el camino que lo llevó allí, el infierno en el que vivió, y la terrible forma en que murió por su elección. Ahora debemos enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Cuál fue el impacto, el significado real de este sacrificio en aquel campo de horror? ¿Trascendió realmente las alambradas o fue absorbido por la oscuridad? Hemos recorrido el oscuro pasillo que llevaba al búnker del hambre, hemos sentido el frío, la sed, el miedo, y hemos sido testigos del terrible final de Maximiliano Kolbe y sus compañeros, uno a uno, hasta la inyección final. Y al cerrar ese capítulo de agonía, te dejé con la pregunta cruda y persistente. ¿En la maquinaria de muerte de Auschwitz sirvió realmente para algo ese sacrificio, más allá de un gesto conmovedor pero en apariencia fútil? Aquí es donde la historia, por fin, nos ofrece una respuesta tangible, directa, innegable. Una respuesta que a veces se pierde al enfocar solo en el horror del búnker o en la santidad posterior. ¿Qué pasó con František Gajouniček? El hombre por el que Maximiliano Kolbe dio un paso al frente, aquel cuyo grito de angustia resonó en la plaza de recuento. František Gajouniček sobrevivió. Sí. En el corazón mismo del lugar diseñado para la muerte, el hombre cuya vida iba a ser arrebatada cruelmente, vivió. No solo sobrevivió a esa selección particular, sino que sobrevivió a Auschwitz. Continuó en el campamento, enfrentando día a día las mismas privaciones, el mismo trabajo brutal, las mismas elecciones aleatorias que se llevaron a tantos. Pero esa vez, en aquel momento crucial, la muerte le había pasado de largo, gracias a la intervención de otro. Imagina tú el peso de esa supervivencia. Cada mañana que despertaba en ese infierno, cada ración escasa de sopa, cada golpe esquivado, cada día que lograba arrastrarse de vuelta al barracón después del trabajo extenuante, todo estaba teñido por el conocimiento de que no debería estar allí. Que su existencia en ese instante se debía a que otro hombre había decidido tomar su lugar en la fila hacia una muerte segura. Sobrevivió al infierno de Auschwitz. Conoció la liberación cuando llegó el fin de la guerra, ese momento agridulce de esperanza mezclada con el trauma imborrable y la devastadora realidad de las pérdidas. Sobrevivió a la guerra y regresó a una Polonia destrozada para buscar a su familia. ¿Encontraría a su esposa? ¿A sus hijos? Milagrosamente, sí. Su esposa, Elena, también había sobrevivido a la guerra, aunque no en Auschwitz. Sus hijos también estaban vivos. La familia por la que František Gajouniček había gritado aquel día terrible, la familia que Kolbe había mencionado al dar su vida, estaba reunida de nuevo. Y František Gajouniček nunca olvidó. No podía. Llevaba la vida extra que le había sido regalada como un testigo viviente. Se convirtió, para el mundo, en el rostro visible del sacrificio de Maximiliano Kolbe. Una vez que la historia de Kolbe comenzó a conocerse, Gajouniček sintió la profunda necesidad, quizás la obligación, de contarla. De dar testimonio de lo que había ocurrido. De hablar sobre el hombre que había muerto para que él pudiera vivir. Viajó, contó su historia una y otra vez. Estuvo presente en los eventos clave para la canonización de Kolbe, ese proceso por el cual la Iglesia Católica reconoce a alguien como santo. Su simple presencia, la de un hombre anciano que recordaba perfectamente aquel día de horror, era la prueba más poderosa de que el sacrificio de Kolbe no había sido en vano, al menos no en el sentido más literal y directo. Una vida fue salvada. Su grito no cayó en el vacío. Alguien lo escuchó y actuó. Así que, sí. Para responder a la pregunta que nos ha acechado, ¿sirvió de algo el sacrificio de Maximiliano Kolbe? En el sentido más inmediato y tangible, sí. Salvó la vida de František Gajouniček, un padre de familia, permitiéndole reunirse con su esposa e hijos y vivir muchas décadas más, portando consigo el peso y el honor de esa deuda de vida. Este es el impacto directo, innegable, que refuta la idea de una futilidad total. Una vida intercambiada y una vida que continuó. Pero el impacto de Maximiliano Kolbe, del sacerdote de Auschwitz que dio su vida por otro, se extendió mucho más allá de František Gajouniček.
Su historia, contada y recontada, creció hasta convertirse en algo más grande que el evento en sí. Se convirtió en un símbolo. Y aquí es donde surge la siguiente y quizás más compleja pregunta, la que nos lleva más allá de los muros de Auschwitz y nos confronta con nuestro propio tiempo y nuestras propias luchas. La vida de Gajownicek se salvó. Es una verdad poderosa. Pero, ¿por qué esta historia en particular, entre millones de tragedias y actos de bondad anónimos en el Holocausto, resonó tan profundamente en el mundo? ¿Por qué Maximiliano Kolbe, uno entre incontables víctimas y héroes desconocidos de Auschwitz, se convirtió en un símbolo universal de esperanza, de caridad, de resistencia espiritual frente a la maldad absoluta? ¿Cuál es el verdadero legado de Maximiliano Kolbe hoy, en un mundo que, a pesar de todo, sigue lidiando con la injusticia, la crueldad y la desesperanza? ¿Qué nos dice a ti y a mí esta historia? ¿Es solo un relato inspirador de hace mucho tiempo, o tiene un significado que trasciende el tiempo y el lugar, un mensaje que aún necesitamos escuchar y comprender? ¿Por qué se ha convertido en un faro, y qué nos enseña ese faro sobre la capacidad humana para la luz en medio de la oscuridad más profunda? Hemos visto el acto y sus consecuencias directas. Ahora debemos intentar descifrar su significado más amplio, su resonancia en la historia y en nuestras propias vidas. ¿Cuál es el legado de Maximiliano Kolbe, más allá de la vida que salvó aquel día? Hemos llegado al final de nuestro recorrido, de nuestro descenso a la oscuridad de Auschwitz y de nuestro ascenso para contemplar el acto que, para muchos, iluminó ese abismo, el sacrificio de Maximiliano Kolbe. Hemos planteado dudas incómodas, hemos explorado la brutalidad del lugar donde ocurrió y hemos confirmado el impacto directo que tuvo en la vida de Franziszek Gajownicek. Pero te dejé con la pregunta más amplia: ¿por qué esta historia, entre tantas, se convirtió en un símbolo? ¿Cuál es el legado real de Maximiliano Kolbe para el mundo hoy? La respuesta a esa pregunta se construye en capas, como las sucesivas puertas que tuvo que atravesar Kolbe para llegar a su destino final. No fue solo que Franziszek Gajownicek sobreviviera, aunque ese hecho innegable es el punto de partida de cualquier comprensión del impacto de Kolbe. El significado de su acto trascendió las alambradas y los barracones de Auschwitz porque la gente, el mundo, sintió la necesidad de aferrarse a algo que representara lo opuesto a la total negación de la humanidad que fue el Holocausto. La historia de Kolbe, difundida inicialmente por los pocos supervivientes que la conocieron y especialmente por el testimonio de Gajownicek, resonó profundamente. Vieron en ella no solo un acto de bondad individual, sino un desafío radical a la lógica misma del campamento. Auschwitz decía: no vales nada. Tu vida no importa. Sálvate a ti mismo a toda costa. El acto de Kolbe dijo: tu vida sí importa. Y la mía puede darse por la tuya. Era una afirmación de valor en el lugar donde el valor humano había sido anulado. La Iglesia Católica reconoció rápidamente el significado de su sacrificio. Después de un proceso que incluyó la confirmación del milagro necesario para la beatificación, en 1971, crucialmente, el reconocimiento de su muerte no solo como martirio por la fe, sino como un martirio de la caridad, fue canonizado como santo en 1982 por el Papa Juan Pablo II, el mismo un polaco con una profunda comprensión del sufrimiento bajo los totalitarismos. El título de mártir de la caridad es clave. No murió directamente por predicar su fe, aunque eso lo llevó a Auschwitz, sino por un acto de amor incondicional hacia un prójimo, un desconocido. Esto eleva su acto a un plano universal. Ya no es solo una historia religiosa, es una historia sobre la capacidad humana para el amor desinteresado, para la trascendencia moral incluso en las peores circunstancias. Se convirtió en un símbolo de esperanza en la desesperación más profunda. Un recordatorio de que incluso cuando parece que la maldad ha triunfado por completo, el espíritu humano, la capacidad de elegir el bien, de amar, de sacrificarse, puede manifestarse de las formas más inesperadas y poderosas. Piensa tú en lo que esto representa. En un lugar donde la identidad fue reducida a un número, Kolbe afirmó el valor incalculable de una vida individual. Donde la solidaridad fue destruida, él actuó en completa solidaridad con un extraño. Donde el miedo y el egoísmo eran herramientas de control, él actuó por amor y valentía. Su sacrificio no fue una reacción instintiva de pánico, sino una elección consciente, tranquila, hecha por un hombre que sabía exactamente lo que significaba el búnker de hambre. Pero volvamos a la pregunta incómoda, a la que nos ha acompañado: ¿sirvió realmente para algo en el contexto de Auschwitz? ¿Cambió algo fundamental?
Desde la perspectiva fría de la maquinaria de muerte nazi, quizás solo significó que el crematorio recibiría un cuerpo diferente un par de semanas después. No detuvo el genocidio. No liberó a los prisioneros. No desmanteló el campamento. Y aquí está la reflexión final que te propongo, la respuesta más completa y compleja. El sacrificio de Maximiliano Kolbe sí sirvió para algo. Sirvió, primero y ante todo, para salvar una vida concreta en un momento crítico, la de František Gajowniczek. Eso, por sí solo, ya es un impacto innegable en el flujo de la historia, al menos para una familia. Pero sirvió para algo mucho más vasto. Sirvió como testimonio. Un testimonio irrefutable de que, incluso en Auschwitz, en el lugar diseñado para demostrar la inutilidad de la bondad y la aniquilación total del espíritu, hubo actos de amor y sacrificio supremo. Fue una grieta en el muro de la desesperación total. No derribó el muro, pero demostró que no era impenetrable para el espíritu humano. Su acto se convirtió en un faro no porque detuviera el horror, sino porque demostró que el horror no pudo apagar completamente la luz más fundamental de la humanidad, la capacidad de dar la vida por otro. Su muerte no fue solo una muerte en Auschwitz, fue una afirmación de vida, de valor y de amor en el corazón mismo de la muerte. ¿Significa esto que todos debemos aspirar a un sacrificio tan extremo? Quizás no. La historia de Kolbe es extraordinaria precisamente porque ocurre en circunstancias que la mayoría de nosotros, afortunadamente, nunca enfrentaremos. Pero su legado no es solo sobre la muerte en un búnker. Es sobre las elecciones que hacemos, incluso en los momentos más difíciles. Es sobre si nos replegamos en el egoísmo o si buscamos la manera, pequeña o grande, de afirmar el valor de otra persona, de ofrecer un poco de luz en la oscuridad que nos rodea. Piensa tú en tu propio mundo. En las injusticias que ves, en el sufrimiento a tu alrededor, en los momentos en los que podrías mirar hacia otro lado o elegir el camino fácil. La historia de Maximiliano Kolbe te desafía. Te pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer tú, en tus circunstancias, por el bien de otro? ¿Dónde encuentras tú la esperanza para resistir la desesperanza impuesta por el mundo? ¿Qué significa para ti afirmar la dignidad humana cuando parece que no vale nada? El sacrificio de Maximiliano Kolbe no detuvo un tsunami, pero salvó a un hombre que se ahogaba, y en el proceso le dio al mundo un símbolo de la capacidad humana para nadar contra la corriente del mal absoluto. Su legado no es una estadística de Auschwitz, es una chispa en el corazón de cualquiera que escuche su historia y se atreva a preguntar qué significa vivir con valentía, con fe, con amor, incluso, o especialmente, cuando el mundo se empeña en decirte que nada de eso importa. ¿Y para ti? ¿Importa?